Qué bendición estar con las madrecitas y darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ellas. Dichosos los hijos quienes tienen a sus madrecitas, porque sé que cumplen un propósito muy especial para la vida de los hijos, de la familia. Perdí a mi madrecita a los 16 años de edad y dichosos los que lo tienen. Denle gracias a Dios porque yo sé que son muy amorosas. Ellas cumplen un papel muy especial en la vida familiar y Dios se glorifica a través de ellas cuando ellas toman en cuenta la bendita palabra de Dios para usarlas y que sean de bendición para sus familias y sus esposos. Así de que vamos a orar por ellas. Inclinen su rostro, mis hermanos, por favor, y vamos a agradecerle a Dios por la vida de ellas. Señor que estás en los cielos, en esta preciosa mañana te damos gracias porque tenemos acá a varias madrecitas que cumplen un papel muy importante en la vida familiar, en la vida conyugal. Por favor, Señor, queremos que tú te glorifiques en ellas. Gracias por sus vidas, úsalas para gloria y honra tuya. Gracias porque nos concedes este día para agradecerte, recordando, Señor, que en este día, pues de manera muy especial, muchas familias, muchas congregaciones y parte de la sociedad, pues también dan gracias por la vida de las madrecitas. Señor, queremos darte las gracias por la vida de ellas. Que tu nombre sea glorificado, que tú las uses como instrumentos, Señor, en tus manos. Te agradecemos y las dejamos en tus manos. Y oramos también, Señor, por todos aquellos jóvenes, padres que ya la esposa ha partido, Señor, y también por los hijos que no tienen la dicha de tener madrecitas. Te rogamos por ellos, para que en acción de gracias, pues también podamos unirnos, agradeciéndote por la vida de las madrecitas que están todavía con nosotros y darte gracias porque también en tu propósito algunas ya han partido hacia tu presencia. Queremos dejarlos en tus manos, Señor. En el nombre dulce de Cristo Jesús te pedimos y te suplicamos. Amén y amén. Bendiciones, hermanas. Gracias, hermanas. Pueden pasar a sus lugares. Qué bendición saludar a cada uno de los presentes, en especial a las madrecitas. Y hoy, mis hermanos, quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor. Para los que traen Biblias, por favor, vamos a ir a este pasaje de la palabra del Señor. Vamos a buscar en Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Y vamos a leer, mis hermanos, en esta porción de la palabra del Señor, Génesis capítulo 17. Hay un pasaje de la palabra del Señor que nos va a ayudar para poder meditar en su palabra y aprender lecciones muy especiales para nuestras madrecitas. Génesis capítulo 17. Para los que tienen sus Biblias, dice de esta manera, capítulo 17, versículo 6 al versículo 10, dice de esta manera: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia,
después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Mis hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para que nosotros podamos ver en todo el capítulo por lo menos 3 grandes verdades en relación a nuestro tema. Y hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre la belleza femenina. En todo el contexto vamos a encontrar este tema sobre la belleza femenina. El mundo tiene sus parámetros para medir la belleza femenina. El mundo tiene su forma de pensar. El mundo tiene su forma de estar haciendo estas evaluaciones. Pero solo el Dios Altísimo da una descripción perfecta sobre la belleza femenina. Y es que cuando leemos Génesis capítulo 15, 16, 17 hasta el capítulo 18, podemos darnos cuenta, hermanos, que por lo menos en los versículos que tenemos del capítulo 12, versículo 11 al 20, podemos encontrar este pasaje con esta descripción muy hermosa, y dice de esta manera: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sara su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes del faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mi mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Cuando vemos esta porción bíblica que encontramos en Génesis 12, 11, 20, para conectarnos con todo el contexto, podemos encontrar acá grandes lecciones, mis hermanos, que la belleza femenina es una belleza de amor. Y la Biblia da una descripción muy hermosa sobre la palabra amor, porque tiene varias direcciones, tiene varios matices. Cuando nosotros podemos ver lo que enfoca la palabra del Señor, vamos a entender qué es lo que sucede en esta escena. El temer que su vida pudiera estar en peligro debido a la belleza de Sara, la mujer de Abraham. Abraham concibe una artimaña basada en una media verdad. Notemos que caer en el mundo relativo cuando hay peligro, cuando hay tentaciones, cuando hay circunstancias adversas, es el camino más fácil para aquellos quienes son hombres de fe. Pero sin embargo, en medio de este cuadro, podemos notar que el comportamiento egoísta de Abraham implica su falta de confianza en que Dios pudiera protegerlo. Sin embargo, cuando su plan se vuelve contra él, es el Señor quien lo rescata, priorizando la vida de su esposa. Y es aquí donde nosotros podemos notar que encontramos una belleza cuando está enlazado en parámetros humanos, en sentimientos humanos, en la belleza humana temporal, donde de alguna manera los sentimientos se dan y llegan al matrimonio, todo hombre, toda mujer, para que puedan poder tener confianza y vivir y agradar a Dios. Pero ni aún así hay desniveles
por lo que nos presenta acá la palabra de Dios, que ni aún Abraham como padre de la fe, ni aún Eva como la mujer que iba a ser madre de muchas naciones. Encontramos ciertos desniveles, pero encontramos un cuadro lleno de amor, que en estos desniveles encontramos ese amor familiar donde se protege uno hacia el otro. Abraham pues agarra la belleza de Sara para que de alguna manera no lo matasen, pero ni aún con esta flaqueza y esta debilidad y este relativismo, Dios se acuerda de Abraham, priorizando la vida de su esposa para que no pudiera sufrir las consecuencias de una tragedia familiar. Nosotros podemos darnos cuenta aquí el amor conyugal que hay en la familia, en medio de circunstancias. Pero también vemos el amor de Dios hacia Sara para protegerla y de esta manera reservar esta familia que tendría que ser modelo para las naciones, porque de ellos venía el Mesías. Entonces esta mujer es de bendición para Abraham, es de bendición para las futuras familias que iban a ser del linaje mesiánico. Y esto nos ayuda entonces a comprender, mis hermanos, qué razón tiene el libro de Proverbios cuando habla del amor de cónyuges. Y Proverbios 5:19 lo dice de esta manera: como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. No cabe duda que esta armonía entre estos dos humanos, había una sinceridad de sentimiento mutuo, puro, pero que en momentos difíciles, en momentos de dificultad, siempre los desniveles se presentan. Pero vemos también cómo el amor de Dios hacia esta mujer resalta que en medio de esta belleza que hay en este matrimonio, no solo físico, sino también espiritual, Dios está al tanto de la flaqueza de sus hijos. Y esta mujer resalta en su belleza, resalta en que Dios utilizó de manera muy especial la belleza de esta mujer para sacar a luz la flaqueza de Abraham, pero con el propósito de conservar a la familia. Encontrar una familia donde papá y mamá se amen, donde puede salir ciertas flaquezas y desniveles, no teniendo el valor en el nivel correcto de acuerdo a lo que Dios quiere. Cuando son hombres de fe, Dios en su gracia los socorre, Dios en su gracia los corrige, Dios en su gracia va a utilizar la belleza para que esto pueda ser de bendición para la estabilidad familiar. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que entender que Faraón es el título que recibe el rey de Egipto y no un nombre personal. Pero recordar que tomar a Sara hace que el castigo divino caiga sobre el Faraón y su casa. Este acontecimiento prefigura el éxodo de Egipto con lo que iba a estar pasando después. Dios castigaría a Faraón por maltratar a los descendientes de Abraham. Mujer de hermoso aspecto. A los 65 años de edad, esta mujer tenía todavía la belleza de manera muy especial. Imagínense 65 años, donde los hombres, los líderes políticos, miraban la belleza de esta mujer, pero que Dios estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en medio de la flaqueza de esta familia. Y utiliza todo esto para sacar la flaqueza de Abraham, pero para exaltar la belleza de esta mujer, porque esta mujer estaba consciente que ella sería madre de naciones. Y cuando la Biblia está hablando madre de naciones, está priorizando a los creyentes, a los hombres que iban a ser creyentes en el Mesías. Cuando nosotros vemos esta pequeña porción y en todo su contexto, otra expresión que utiliza Abraham es hermana. Caer en este relativismo, es cierto que era medio hermana, pero no del todo. Es una tentación para el mundo y para las familias caer en un mundo relativo, decir medias verdades. Y ni aun con eso la misericordia de Dios trata con sus hijos para que aprendan a ser leales y nobles para el Dios Todopoderoso,
para que nosotros veamos que Dios está al tanto de la familia, porque la mujer cumple un rol especial en la estructura familiar para que Dios sea glorificado. Llevada a casa de Faraón, los oficiales egipcios se dieron cuenta de Sara e informaron a su monarca acerca de su belleza. El resultado no fue inesperado. Acabó en el harén del faraón. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que es la razón del por qué Jehová hirió a Faraón con grandes plagas. La separación de Abraham y Sara tenía la suficiente gravedad como para suscitar la dramática intervención personal de Jehová. Hermanos, meterse en medio de una pareja sin investigar a fondo, sacar provecho de lo que pueda ser de beneficio para alguien, trae consecuencias cuando es para destrucción familiar. Y esto fue lo que le pasó a Faraón. Y cuando nosotros vemos cómo Dios trata, cómo Dios disciplina ni aún a los que no son de fe, nosotros podemos entender cómo la gracia de Dios está presente en la belleza de esta mujer. Cómo Dios saca a luz la imprudencia de Abraham por resguardar su vida y no tomar en cuenta la vida de su mujer, pero Dios está al tanto de la belleza de esta hermosa mujer que iba a ser madre de naciones. Le acompañaron la mentira a Abraham y fue causa de salida de ofensa grave que sufre el honor o la dignidad de una persona, en este caso el faraón de Egipto. Para él y toda su familia sufre las consecuencias por la insinceridad de Abraham. Abraham sufre de falta de credibilidad, de la que debieron hablar los siervos entre ellos, con alguna pérdida de integridad y reputación de Abraham entre ellos. Pero ni aún con todo este desnivel, tenemos que entender que en esta escena de la belleza femenina nos enseña que es una belleza de amor ágape, de Dios hacia sus hijos, pero también del amor entre pareja, entre familia. Cuando el hombre ama a su esposo, ¿saben qué dice la Biblia? Así mismo se ama. Eso es lo que dice la Biblia. Y acá, pues lejos de estos niveles, de acuerdo al nivel absoluto de Dios, de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, habían ciertos niveles. Pero ni aún así, Dios estaba trabajando con esta familia. Dios estaba cuidando a la familia. Dios demuestra su amor para con Sara. Dios demuestra su amor para con Abraham, que saca a luz su flaqueza, pero que lo utiliza para gloria y honra de él, para la estructura familiar que iban a ser de bendición para muchas familias en el futuro. Quiero que noten, hermanos, que en el capítulo 17, versículo 15 y 16, notemos esta otra fracción bíblica que dice de esta manera: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamaráis Sarai, mas será Sara su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, rey de pueblos vendrán de ella. Reyes de pueblos vendrán de ella. Cuando nosotros vemos, hermanos, esta otra fracción bíblica, podemos encontrar que también la belleza femenina también es una belleza de fe. Si es una belleza de fe, notemos, hermanos, de que la promesa se le hizo a Abraham, pero que su mujer estaba al pendiente de la promesa que Dios le hizo, porque Dios iba a tener cuidado de esta mujer, y que ella, a pesar de su inestabilidad en momentos en que ella estaba viviendo la esterilidad en su propia vida como mujer, era creyente de lo que Dios le había hecho a Abraham. Y esto nos ayuda a comprender que Sara era mujer de fe. Y por eso nos ayuda a comprender, mis hermanos, que la belleza femenina es una belleza de fe cuando se hace de la palabra del Señor, cuando oímos la palabra de Dios, cuando entendemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe va a venir por el oír de la palabra de Dios.
Para que una hermosa mujer sea de bendición para su familia, para sus hijos, para la sociedad, para sus vecinos, tiene que ser mujer de fe. Pero no es una fe superficial, no es una fe con experiencias donde no entienda lo que es el mandamiento de Dios, sino una fe de acuerdo al oír y al oír por la bendita palabra de Dios. Esta mujer era mujer de fe. Y nosotros podemos darnos cuenta que Sarai, su cambio de nombre a Sara, de modo bien apropiado, por cuanto Sarai lo que significa es mi princesa, sería la antecesora de las naciones y de los reyes prometidos. Dios cambió su nombre a Sara, eliminando el pronombre posesivo limitado, mi, notemos esto, y llamándolo princesa. Si Dios, llamándola princesa a ella, lo lleva para dar a entender que iba a ser madre de naciones, tenemos que entender, mis hermanos, que madre de naciones será su nombre, una descripción de una auténtica mujer de fe. Sarai ve cambiado su nombre a una forma alternativa. Sara, ambas significan princesa. Te daré de ella hijo, le dice Dios a Abraham. El Dios Todopoderoso hará que Sara, a pesar de ser estéril, conciba un hijo a Abraham en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre, sino en el tiempo de Dios. Tanto Sara como Abraham serán los auténticos padres de la fe para muchas naciones. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sabe quién dice esto? Lo dice Hebreos capítulo 11 y versículo 11. Noten ahí en sus Biblias cómo lo explica el Nuevo Testamento. Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mis hermanos, cuando nosotros vemos sobre la belleza femenina, entonces nosotros podemos entender que es una belleza de fe. Hablar de la belleza femenina solo en el sentir externo, tristemente ese es un parámetro del mundo. Pero hablar de la belleza femenina cuando depende una mujer de la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Dios es glorificado en la vida de esta hermosa mujer. Dios es el que se exalta en la vida de esta mujer. Dios es el quien va a utilizar a esta mujer como instrumento en sus manos cuando la prioridad de su corazón es oír la palabra de Dios. Cuando la prioridad de su corazón es atesorar la palabra de Dios en su corazón. Y entonces la palabra del Señor nos ha enseñado ya dos grandes verdades, mis hermanos, a la luz de su palabra. Que la belleza femenina es una belleza de amor, pero también es una belleza de fe. Para que juntos aprendamos estas grandes verdades a la luz de la palabra de Dios. Y quiero terminar, mis hermanos, con lo que dice Génesis 17:21. Por favor, ahí en sus Biblias notemos lo que dice este pasaje. Nos va a ayudar para entender y complementar este cuadro que está describiendo acá la palabra de Dios. Dice de esta manera: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Hermanos, cuando vemos este pasaje de la palabra del Señor, analizando todo el cuadro de contexto que hay en esta historia, nosotros podemos entender, mis hermanos, que a la luz de la palabra del Señor nos enseña que la belleza femenina también es una belleza de esperanza. ¿Por qué es una belleza de esperanza? Porque Sara, con su fragilidad como humana, en determinado momento se adelantaron a los planes de Dios para que Abraham pudiera levantar descendencia con la esclava, pero ni aún así no se había olvidado, ellos no se habían olvidado de la promesa de Dios, tratando como humanos de cumplir el propósito de Dios, de que fueran padre de naciones, madre de naciones.
La palabra de Dios nos hace recordar, hermanos, que Dios los visita en el tiempo en que ya no hay posibilidad humana, donde Sara como mujer ya no podía concebir. En el orden natural, en su experiencia física, ella ya había pasado su etapa de concebir. Pero que Dios estaba al tanto de lo que estaba pasando. Ellos como humanos buscaron la solución para dar de alguna manera sentido a la promesa de Dios. Pero Dios sabe obrar en su tiempo, en su momento. Dios sabe manifestarse en el tiempo que Él ha establecido para que Él sea glorificado. Y cuando Dios se aparece en esta nueva escena, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Esto nos hace recordar que ni aún en la flaqueza de Abraham y de Sara, por querer hacer su propio capricho, todavía estaban al tanto en la expectativa de que Dios podía hacer algo más allá de lo natural, más allá de lo humano. Que una mujer conciba a los 65 años de edad, estéril, hermanos, era cosa seria, porque tenía dos cosas en contra: el orden natural de una mujer para poder criar, pero también ya de 65 años. Ella había vivido una esterilidad sin la bendición de tener hijos. Dos cosas en contra, pero Dios estaba al tanto de esta hermosa mujer. Y lo que nos enseña la palabra de Dios es que muy especial nos describe la palabra de Dios que en la belleza femenina es una belleza de esperanza, porque esta mujer en medio de la flaqueza, su esperanza todavía estaba al tanto de lo que Dios tenía que hacer y podía hacer. Y nos ayuda a entender, mis hermanos, rechazando con firmeza la solución alternativa que proponía Abraham, Dios disolvió la cuestión de manera enfática, enmarcando su otorgamiento en gracia de mucha posteridad a Ismael. Dios le dice a Abraham, con los problemas que tenía en la familia con Sara, su esposa: no te preocupes por Ismael. Para Ismael tengo yo un plan. Va a ser una nación grande, pero donde va a pasar la línea de fe es con tu esposa Sara. Donde va a pasar la línea de fe, donde ella va a ser madre de muchas naciones, es con tu esposa Sara. De manera muy específica, Dios le da detalles a Abraham para que nosotros entendamos de que Dios cumple su palabra y que no hay mayor privilegio en la vida del cristiano que hacerse de la esperanza de la palabra de Dios. Si por primera vez Dios nombró al hijo de Sara, nada más que Sara sería una mujer con esperanza hecha por Dios a su esposo. Aunque Sara vivió ciertos desniveles de la fe, fue una mujer que reconoce su flaqueza, basado en la esperanza que Dios le daría un hijo a Abraham. Sara, como mujer, en común acuerdo con Abraham, al vivir en carne propia la esterilidad, buscan una solución por iniciativa propia con su esposo. Pero Dios nunca incumplió su promesa para esta familia auténtica de Abraham. Y Sara, en su flaqueza, resalta como mujer de esperanza en la promesa mesiánica en medio de su flaqueza. Y esto nos ayuda a comprender lo que pasa en la vida cristiana muchas veces cuando no estamos al tanto de escuchar y meditar en la palabra de Dios. Y notemos lo que dice Hebreos 10:23, cómo describe esta esperanza que se dio en la vida de los hombres de fe y que se estaba dando y se sigue dando. Notemos qué dice Hebreos 10:23. Dice: mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Saben que esto lo dice Hebreos? La pregunta, hermanos, acá es si la belleza femenina es una belleza de amor, es una belleza de fe, es una belleza de esperanza. ¿Con qué razón el apóstol Pablo, cuando habla de todos los dones espirituales y cuando habla de lo que iba a ser
palpable de vivencia en la vida del pueblo cristiano. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo? Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, si nosotros vemos palpablemente qué sucedió en la vida de Sara, estos tres elementos que nos ayudan a ver sobre la belleza femenina, esto es lo que deseamos que brote en el corazón de una hermosa madre. Es lo que yo deseo como pastor, que brote en el corazón de las madrecitas. Es lo que debemos desear como padre de familia. Los hijos es lo que deben desear para todas las madrecitas. Que la belleza femenina, que puedan ver, que puedan distinguir, debe de tener estos elementos, que es una belleza de amor, es una belleza de fe y es una belleza de esperanza, para que Jesucristo sea exaltado, porque Él no es hombre para mentir. Su promesa es fiel. Para que nosotros pensemos que tenemos esperanza solo en Él. Para que nosotros recordemos que no hay nada más dulce en la vida que ver la fe que puede existir en el corazón de una hermosa mujer basado en la palabra de Dios, y no hay más dulzura que podamos ver cuando el amor de Dios se está manifestando en la vida de una familia, con el respeto del amor ágape, que es de Dios hacia el hombre, pero del amor conyugal, para que haya un respeto que glorifique a Dios y que la fe sea resaltada con una esperanza en Jesucristo, que Él va a retornar por todo su pueblo y por todas las hermosas mujeres que han disfrutado de estos elementos que hoy nos ha enseñado la bendita palabra de Dios. La belleza femenina es una belleza de amor, es una belleza de fe, es una belleza de esperanza, para que nuestras esposas confíen de que lo que Dios ha escrito en su palabra, Él lo va a cumplir. Y cuando una mujer tiene puestos los ojos en las promesas de Dios, en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, el amor ágape, el amor conyugal, es una dulzura mientras que vivamos sobre esta tierra, porque hay mujeres ejemplares para gloria y honra de Dios. La belleza femenina es una belleza de amor, de fe y de esperanza. Deseo eso para las hermosas madrecitas. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.